día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, continuamos en este punto 400 describiendo esas consecuencias del pecado original en nosotros, de la pérdida de armonía. Adán y Eva vivían en una armonía que salta por los aires, como consecuencia de ese pecado original. Habíamos quedado en la siguiente descripción. Dice, por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. Es decir, se refiere a la muerte. Resulta que allí, en Génesis 2:17, Dios le estaba preveyendo a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Yahvé anunciaba, les anunciaba a Adán y a Eva cuando les decía que no comiesen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, les anunciaba que una consecuencia que se iba a derivar, se podía derivar, ¿no?, de la desobediencia, de ese mandato de pretender comer de la ciencia del árbol del bien y del mal, de pretender ser como Dios, es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, fijaros que es algo, el nacer, crecer y morir, todo lo natural está sometido a todo lo creado, todo lo natural, por la propia ley intrínseca de la materialidad, está sometido al desgaste. Digamos, por lo tanto, que en sí mismo, desde el punto de vista natural, la muerte es connatural con nosotros. Pues porque no somos ángeles, porque todo ser corpóreo, lo propio, lo suyo, es que también se desgaste, como todo lo material en esta vida. Pero estábamos preservados de ello por gracia. El estado original de Adán y Eva suponía una gracia en la que estaban preservados de la muerte natural, cosa que en sí, si no hubiesen estado preservados por la gracia de Dios, pues a Adán y Eva les hubiese correspondido también pues un tipo de muerte, porque obviamente todo lo natural, todo lo material tiene su desgaste propio, y estaban preservados de ello por gracia. Y bien, y Yahvé había advertido que la rebelión frente a Dios, que el pretender ser como Dios, el rechazar la condición de ser criatura obediente, ¿no?, obediente al plan del Creador, de ahí se iba a derivar el que el hombre, al rebelarse frente a Dios, se estaba también rechazando, estaba escapándose de esa gracia en la que Dios le estaba preservando de la muerte natural. Por lo tanto, en la consecuencia más dramática, tal y como Yahvé había advertido que se produce después del pecado original, además de todo esto que hemos descrito antes, además de todas esas distorsiones en las que vemos que dentro de nosotros pues la razón y la voluntad a veces no mandan, las pasiones son las que se nos sobreponen, además de esa facilidad que tenemos a enfrentarnos entre nosotros, a echarnos las culpas mutuamente, además de esa relación tormentosa entre el hombre y la mujer, además de todo ese tipo de situaciones, que el trabajo nos resulta a veces fatigoso y odioso, además de todo eso viene algo que es muy gordo, que es la muerte. La muerte se ha introducido como una consecuencia de el estado de enemistad entre el hombre y Dios. Volverá al polvo del que fue formado. Digamos que la muerte hace su entrada, su entrada en la historia de la humanidad de una manera muy, muy dramática. La muerte hace su entrada en la historia. Es Romanos 5, versículo 12, quien dice: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es un versículo de Pablo en el que de una manera muy clara, muy solemne, afirma que la muerte ha entrado como consecuencia del pecado.
que en el plan primero de Dios no estaba la muerte. Bueno, esto pertenece a la fe de la Iglesia, afirmar esta afirmación que he dicho ahora mismo, que la muerte natural ha entrado como consecuencia del pecado original, sí, pertenece a la fe de la Iglesia. Y además de decirlo aquí, de expresarlo, este texto de Romanos y otros textos de Sagrada Escritura, los concilios de la Iglesia lo han afirmado solemnemente. Por tanto, estamos hablando de algo que pertenece a la fe. Más adelante ya hablaremos de en qué concilios en concreto afirmó el magisterio de la Iglesia tal cosa. Pero bueno, ahora estamos únicamente con la Escritura y todavía no hemos llegado a los puntos que hablan del magisterio. He aquí, por lo tanto, que en este punto 400 se ha hecho una descripción sobre las consecuencias que se han derivado en cascada. Digo en cascada porque unas conllevan las otras. O sea, no son cuestiones independientes una de la otra las que he ido aquí describiendo. No, es que si uno, por ejemplo, pierde la armonía interior en el que la razón y la voluntad están conjugadas y están conjugadas también con nuestras pasiones y pierde esa unidad armónica interior, eso tiene consecuencias para las peleas entre nosotros y para la mala relación entre unos y otros. Y entonces comienzan los celos, comienzan las envidias. O sea, que de ahí se deriva que después también el trabajo, en vez de ser gozoso, es insoportable. Bueno, etcétera, etcétera. O sea, que no se trata de, quizás de un cúmulo de cosas yustapuestas. No, es que todas ellas están entrelazadas. Lo que ocurre dentro de nosotros. Bien, damos paso al siguiente punto, al punto 401. Y con él se concluye este apartado que tiene como título El primer pecado del hombre. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Es decir, no nos pensemos que el pecado original es algo pues con el que nosotros no tenemos nada que ver. No es que Adán y Eva fuesen los que cometieron el pecado y luego nosotros hemos sido unos santos. No, sino que la historia demuestra que nosotros hemos tropezado en la misma piedra, o sea, es decir, que hemos sido corresponsables por cuanto nosotros no únicamente hemos recibido una herencia, sino que además de recibir una herencia, pues nos hemos hecho culpables de ella también, es decir, que nosotros hemos añadido todavía más leña al fuego. Hemos añadido más leña. O sea, no somos víctimas. Es verdad que tenemos algo de víctimas en el sentido de haber recibido el pecado original. No, pero nosotros somos víctimas y verdugos. O sea, a veces suele ser un poco ridículo cuando dice, bueno, pero yo qué culpa tengo de que Adán y Eva pecasen, como si nosotros fuésemos unas víctimas inocentes. Un momento. Nosotros somos víctimas y verdugos. Entonces, bueno, digamos esto, porque es que si no, parece como si estuviésemos viendo nosotros la película desde fuera. Desde fuera. No, estamos dentro de la escena, no estamos fuera como alguien que padece lo ocurrido. No, padece y lo genera. Nosotros lo hemos generado, porque el pecado original no está desconexo de los pecados personales que después han venido, sino que está muy conectado, ¿no? Nosotros, pecando personalmente, de alguna manera hemos corroborado el pecado original de Adán y Eva. Con nuestro pecado personal hemos como decir, es como si hubiésemos dicho, así lo confirmo, así lo asiento y lo firmo. O sea, yo he estado con mi pecado personal afirmando, reafirmando, ¿no?, el pecado original de Adán y Eva. Bien, ¿qué ha ocurrido, ¿no? Aquí lo que viene a decir el catecismo es que en la historia de la salvación se han desencadenado muchas cosas. Por ejemplo, lo primero, el fratricidio cometido por Caín y Eva. Es un pasaje conmovedor, el de Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 15, que dice, pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel
hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, a quien tienes que dominar. Fijaros qué fuerza, ¿eh? O sea, Yahvé le dice: mira que te está acechando, el pecado como fiera que te codicia, a quien tienes que dominar. Los celos te están corroyendo, se te nota en la cara que estás desencajado. Continúa y dice: Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Caín dijo a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Bueno, es un pasaje que hemos escuchado muchas veces, pero quizás no nos hemos fijado en esos versículos en los que yo he querido subrayar durante la lectura, ¿no? Ver cómo Caín estaba siendo tentado, y, y Yahvé le advierte, le dice: mira que te está acechando, como una fiera, el pecado. El pecado está acechando como fiera que te codicia, quiere robar tu corazón, te quiere obnubilar, ¿no? Te quiere dominar. Y le dominó, por no hacer el frente, ¿no? Porque Caín no escuchó esa voz de Yahvé que le estaba preveyendo, que le estaba previniendo, le estaba diciendo: mira que estás siendo tentado. Bueno, y entonces digamos que además del pecado original, Caín comete su pecado personal de no hacer caso a Dios, de que le está previniendo de esa ofuscación. Te estás ofuscando por tus celos, por tu envidia. Tú obra bien, no mires no te estés comparando con tu hermano Abel, sé tú mismo, etcétera. Bueno, pues ahí viene ese drama, ¿no? Es decir, que el pecado de Adán y Eva inmediatamente es corroborado por Caín. O sea, que no es que Caín sea una víctima de sus padres, no, es una víctima y él es un verdugo también. Y es un verdugo. Y la prueba es que Abel también podía haber dicho: yo soy una víctima del pecado de mis padres, pero bueno, pero no se convirtió en verdugo en la misma medida que su hermano Caín. Bien, el fratricidio, la corrupción universal a raíz del pecado, de la cual habla la Sagrada Escritura. Por ejemplo, aquí se nos dice en Génesis 6, versículos el 5 y el 12. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Viene ahí el episodio del diluvio universal, etcétera, de Noé, ¿no? Pero fijaros cuáles son los prolegómenos. Los prolegómenos son: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra. Es decir, el mal se adueña del hombre en la medida en que el hombre se ha
por su pecado, por el pecado original y por los pecados personales, se ha querido independizar de esa protección de Dios, ¿no? Es como si uno dice, yo me quiero salir del paraguas, ¿eh? Dios me da con su gracia un paraguas de protección. Y entonces el hombre dice, déjame, yo quiero ir por libre. Bueno, obviamente sales fuera del paraguas y te mojas, ¿eh? Y te mojas porque no, tú mismo has rechazado la protección de Dios, frente al pecado. Así se describe, este texto. Hay otro que todavía lo completa más, si cabe, Romanos 1, versículo del 18 al 32, se describe pues cómo fruto de este pecado se distorsiona todo, ¿no? Y parece que el mal se adueña de la humanidad. Dice, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se pudo conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador. Por eso les entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia del hombre con el hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Como veis, es un texto bien contundente, ¿no? Romanos 1, 18, 32, en el que hace una descripción de la humanidad que se ha querido independizar de la protección de Dios, del Dios que les protege, que nos protege con su gracia. Y entonces es como si Dios te hubiese dicho, mira, tú mismo reivindicas tu rebelión frente a Dios, ¿no? Bueno, yo te entrego, además lo dice aquí, les entregó a sus propias pasiones, es decir, les entregó como diciendo, tú mismo estás rechazando mi ayuda, bien, yo respeto tu libertad, entonces tú mismo vas a experimentar cuáles son las consecuencias de que el hombre quiera rebelarse frente a Dios, o sea, que el hombre quiera ir no de la mano de Dios, sino de espaldas a Él. Y todas estas consecuencias que aquí se describen están, fijaros bien, porque alguno podría decir, bueno, esto es como que Dios tiene una venganza. No, no, si fijaros bien, si el único castigo de Dios es respetar la libertad del hombre que quiere ser independiente de Dios, y entonces el hombre experimenta las consecuencias de ello. Es decir, en en el propio pecado está la penitencia. Porque uno después está como experimentando las consecuencias que de ello se derivan. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.